pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Lucas capítulo 3, por favor acompáñenme con sus Biblias. Y antes de iniciar el estudio vamos a consagrar este tiempo con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo que tenemos de estudio, de consagración de este día, Señor, con el gozo de estar entre hermanos, Padre, y ese amor que sentimos y esa comunión, Padre, que solamente viene de ti. Gracias, papito, por este tiempo en que estamos tan gozosos, Señor, tan alegres de estar juntos. Padre, gracias te damos por la palabra, Señor, que ha sido derramada en nuestras vidas. Te pedimos que este día aprendamos cada vez más y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te amamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Ok, bien, dice el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tlaconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Para ese tiempo ya había pasado años, obviamente los capítulos anteriores estuvimos viendo el nacimiento el previo nacimiento de Juan el Bautista, su nacimiento, lo mismo que Yeshua. Y aquí ya estamos viendo que Juan está en el desierto. Y es cuando recibe el llamado por parte del Señor. Pero si ustedes se dan cuenta, en el versículo 2 dice el texto, y siendo sumos sacerdotes, está hablando en plural, Anás y Caifás. Aquí nosotros tenemos que detenernos, siempre que nosotros veamos algo que quizás no sea muy común o que no entendamos mucho, es muy prudente que nos detengamos para que nos pongamos a analizar el tema. En el tiempo de Juan el Bautista ya no ejercía en realidad el cargo de sumo sacerdote Anás. Está mencionándose a dos, Anás y a Caifás. Entonces, ¿por qué se menciona a dos? En este tiempo, en el tiempo de los años 6 al año 15 después de Yeshua, fue designado Anás por el gobernador Quirino como sumo sacerdote. Recordemos que para este entonces ya estaba muy involucrado las autoridades judías, las autoridades religiosas, con las autoridades políticas de Roma. El puesto de sumo sacerdote incluso ya estaba muy negociado. ¿Sí? Entonces, el Anás, como dato histórico, era hijo de Seth y fue designado sumo sacerdote durante estos años por Quirino, hasta que el procurador Valerio Grato, que después fue designado por Poncio Pilato, le removió del puesto para más tarde concedérselo a Caifás. Caifás resulta ser yerno de Anás. ¿Sí? O sea, resulta que son familia. Ahora, después de esto, Anás continuó viendo cómo varios familiares seguían siendo sumos sacerdotes. Como que se formó una dinastía familiar. Sí. en el cargo. La razón por la cual en la escritura se hace referencia a Anás y a Caifás como sumos sacerdotes es porque al mismo tiempo, aún después de que ya no tenía el cargo de sumo sacerdote, Anás fue considerado como sumo sacerdote junto con Caifás, pero de hecho, ya no de derecho, por decirlo así. El cargo realmente para este entonces, para el tiempo de Juan el Bautista, lo tenía Caifás.
el asunto es que este poder era ejercido conjuntamente, pero por el mismo parentesco, aunque de manera irregular. Vamos a ver cómo es que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando arrestan al Señor, cuando arrestan a Yeshua, lo llevan primeramente lo llevan con Anás y después lo llevan con Caifás. Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Aquí estamos confirmando el dato. Que era sumo sacerdote aquel año. Ya se dan cuenta, aquí ya el Evangelio de Juan especifica quién era el sumo sacerdote. Pero aún así, a pesar de haber sido removido por en aquel entonces Poncio Pilato, seguía ejerciendo, tenía un poder todavía ejerciendo ante las autoridades judías, ¿no? Entonces, como dato nada más interesante, por esa razón aquí quizás valdría la pena hacer la aclaración en este sentido, porque si nosotros consideramos el Evangelio de Juan, quien ejercía realmente el cargo de sumo sacerdote, pues era Caifás. Anás ya no tenía el cargo. Y bueno, de acuerdo a la ley, pues simplemente tenía que ser un sumo sacerdote, no eran dos, ¿verdad? Entonces aquí el texto, aunque habla en plural, el Evangelio de Juan confirma que solamente era uno, y en este caso, para el tiempo de Juan, ya era Caifás. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí viene algo bien interesante, y aquí nos vamos a detener. Ustedes ya conocen el concepto de la tevilá, el concepto del bautismo, ¿sí? El propósito de todo aquel que se bautiza o que hace tevilá tiene que ver con la conversión al Dios de Israel, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo al texto, vamos a entender en qué consistió el bautizo de Juan cuando comenzó a predicar. Dice el texto, el bautizo o el bautismo para arrepentimiento de pecados. ¿Sí? A ver, ustedes que ya han caminado sobre este tema, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia o cuál es la razón por la cual, si es que no hay diferencia o si consideran que no hay diferencia, por qué razón ustedes llevan a cabo una tevilá antes de cada festividad? Para recordar que morimos y queremos ser gobernados por Dios, que ya no nos gobernamos a nosotros mismos, que si no vamos a seguir a nuestro Maestro, a nuestro Mesías, recordar y que vamos a festejar esta fiesta, ¿no? Simbólico. Un acto simbólico. ¿Consideras que hay, por ejemplo, tú que lo haces de esa forma, consideras que hay una diferencia entre eso que haces con el bautismo que estaba predicando Juan? Yo entendí que el primero, que fue para entrar en pacto con nuestro Padre Eterno, de arrepentimiento, sí, a todo lo que yo hacía antes, ese fue esa vez, y ya las tevilás para entrar en la festividad es para reafirmar o confirmar que yo quiero seguir siendo gobernada por Dios, y me arrepiento de ahora sí, como Job que decía, ¿no?
ofrece sacrificio por si alguno de sus hijos habrá pecado, ¿no? Sí. Entonces, siendo conscientes, pues pecamos constantemente en el transcurso de una fiesta a otra, sí. Pero ya no es como el primero, ¿no? El primero fue el del pacto, ¿no? El de arrepentirme y morir a la persona que yo era antes y la que quiero ser después de que salgo de ese bautismo, de que yo entregué mi vida para ser gobernada por Dios. Ok, ¿tú qué piensas, Pepe? Yo pienso igual que ella, porque la primera vez, cuando te hace el tevilá, tú entregas al Señor, sí, y pides perdón de los pecados. Y en la segunda es recordar y mantener que has comprometido, este mandamiento que el Señor nos dio. Ok, como una confirmación. Como una confirmación. Bien. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 18. Vamos a leer de 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Por qué consideran ustedes que la Escritura dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan? Aquí es importante que nosotros consideremos lo que hacemos solamente con el propósito de tener conciencia de que cada día vamos caminando en nuestra fe, pero y fortaleciéndonos, creciendo en nuestra fe, pero con la idea de que lo que hacemos en lo físico, aunque sean aspectos que representen algún simbolismo, que realmente tratemos de que eso que hacemos tenga un sustento bíblico. Este hombre que estaba predicando con una gran pasión, dice la Escritura, solamente conocía el bautismo de Juan. Del propio texto tú te puedes dar cuenta que entonces hay otro. Claro. Por eso, a propósito yo les pregunto, ¿qué diferencia hay con el que ustedes hacen cada fiesta? Sí. Es que ese es el de purificación, ¿no? El primero es el de arrepentimiento y ya los otros de las fiestas son de purificación. Ok. Si efectivamente quienes lo hacen con ese propósito, un bautismo de purificación. Ya no para recordar el principio, ya no debería de ser, porque solamente es una vez, es en una ocasión. Es decir, tú cuando entiendes cuál es tu propósito y el Señor te permite tener la revelación de que durante toda tu vida estuviste alejado de Dios, por cuanto estuviste alejado de su instrucción, y ya entendiste lo que consiste el pecado. ¿En qué consiste el pecado? El pecado es transgresión de la Escritura, de la ley. Entonces, efectivamente, llevas a cabo este compromiso de conversión que tiene que ver con el bautismo de Juan. Pero lo que acabamos de ver en relación a Apolos es que él continuaba predicando, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir,
para este entonces ya Yeshua ya había ascendido, ya había venido, ya había dado la instrucción, ya había enviado a los apóstoles, pero esto implica que hay algo más después de esta primera etapa que tú, primer paso que tú das de conversión a la fe de Yeshua. Sí, Gloria. Sí, el que estamos viendo aquí ahorita efectivamente es el arrepentimiento, el que llamamos Teshuvah, o sea, volver a la Torah, pero no es un bautizo en el nombre de Yeshua, sino es un bautizo solo de volver a las escrituras, de arrepentimiento. Y ellos no tenían el bautizo, que cuando entras en pacto y lo haces en el nombre de Yeshua, cuando recibes su espíritu y cuando naces de nuevo y tienes vida nueva, ¿no? La diferencia de los dos. Ok. Aquí hay un comentario de Rocío Ornelas. Sí. Dice: Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados, pero él mismo dijo que vendría otro, Yeshua, que los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Así es. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando efectivamente lo que le estaba faltando quizás a Apolos era continuar en esta disertación que él estaba llevando a cabo, pero en el sentido de que el bautismo como tal, es decir, tú tomas una decisión y dices: ya no quiero vivir alejado del Señor, ya entendí lo que es pecado, ya no quiero estar alejado de su ley. Y llevas a cabo un acto simbólico, ese es el acto simbólico de arrepentimiento, en donde tú mismo quieres regresar al Padre y comienzas a hacerlo. Es decir, llevas a cabo la sumersión, que también tiene un simbolismo muy importante, pero viene posteriormente, entonces ya depende del Espíritu de Dios, el bautizo en Espíritu de Dios, en Él y en fuego. Es decir, el nuevo nacimiento. No es en automático, o sea, no por el hecho de que tú lo decidas querer regresar al Padre, ya en automático ya, como que es, o sea, tú no tienes ese poder para llevar a cabo un cambio sobrenatural en tu vida propia. Tú tomas la decisión y a partir de entonces estás consciente de pecado. Y esa conciencia te lleva a cabo, te hace ir a la sumersión y entendiendo incluso en qué consiste la sumersión. Ahorita lo vamos a ver. Y después de esto, entonces, en tu caminar, y de acuerdo a tu fidelidad y a tu corazón sincero, el Espíritu de Dios va a comenzar a llevar a cabo una obra sobrenatural en ti y va a comenzar a hacer este bautizo en el nombre de Él. Es decir, ya cuando es por parte del Espíritu Santo, tú ya realmente no tienes gran cosa que hacer. Pero es lo que llamamos el nuevo nacimiento. A eso se refiere. Romanos capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 11. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjense, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Ok? Porque somos sepultados juntamente con Él. En el momento que te sumerges en las aguas, opera esta acción. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó cuando te sales de las aguas, cuando resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok?
Ese es el propósito de la conciencia de que tú ya no quieres tener una vida de pecado. La conversión. Estás entendiendo el propósito de la muerte del Mesías. Esto es un acto simbólico, el entrar a las aguas y salir, muerte y resurrección en Él. Y si es en Él, es bajo su gobierno. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Aquí está ya. La decisión que estás tomando tú. Estás siendo consciente de que en el momento que tú estás tomando esta decisión, tu viejo hombre, tu vieja personalidad, tuvo que haber sido ya muerto, crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Claro, por la muerte y resurrección. Con esa convicción tienes que llevar a cabo este acto simbólico. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Ok? Sabiendo, una vez más, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Es decir, tú habiendo resucitado en Él, ya no puedes volver a la muerte. Ya no puedes volver al pecado. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte ya no se enseñorea más de ti por cuanto has resucitado en Él. Ya no regresas a la muerte, ya no regresas al viejo hombre. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Asimismo, vosotros consideraos muertos al pecado, a la vida anterior, al viejo hombre, a lo que eras anteriormente, a todo aquello lo que te cayó la ficha y entendiste que ya no tiene que ser en ti. Pero vivos para Dios en el Mesías, Yeshua, nuestro Señor. Esto es fundamental que lo entendamos en el correcto sentido. Vivos para Él, vivos para Dios, en el Mesías. Es decir, por cuanto estás en orden, en gobierno, bajo su gobierno del Mesías, bajo su instrucción. Tú no puedes decir que estás bajo su gobierno, tú no estás en el Mesías si estás bajo la instrucción de otros. Es una contradicción, no se puede. Entonces, cuando tú tomas esta decisión, aquí empieza tu trabajar de ya no hacer lo que antes hacías. Y vas y llevas a cabo este acto simbólico en las aguas, pero bajo la conciencia de que estás representando esto, la muerte y resurrección, que estás muriendo en Él y resucitando en Él. Acompáñame a 1 de Pedro 3:17. Primero de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Ok? Este principio tiene que operar en ti. Estás siendo muerto, sacrificado, y vas a perder quizás muchas cosas por cuanto estabas en la carne. Y hablando de muchas cosas, puede ser amistades, pueden ser trabajos, pueden ser, tantas cosas que tú sabías de antemano que estaban mal, pero que te estaban dando un estatus X, que las tienes que dejar. Estás muriendo, pero sabiendo que la recompensa es que estás viviendo en el Espíritu.
Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, o sea, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, fueron salvados por agua. Aquí está la representación del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ya se dieron cuenta? Lo que sucedió aquí Pedro está hablando de una analogía en relación a lo que sucedió con el diluvio. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que mató el diluvio? La carne corrompida. Toda carne que estaba sobre la tierra murió. ¿Por qué? Porque por causa de la corrupción, por causa del pecado. Lo que ya está citando Pedro es una analogía en relación al diluvio para citar lo que realmente tiene que suceder en tu vida, lo que tiene que morir en tu vida, para realmente hablar de un bautizo. El bautismo que corresponde, esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, purificación antes de cada fiesta. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasa con la purificación que tú haces antes de cada fiesta? ¿Realmente sucede esto? ¿Una conciencia? No sirve para nada. Ni siquiera simboliza nada. O sea, cuando tú estás consciente de lo que ya hiciste una sola vez, moriste una sola vez al pecado para no regresar a él, tú no tienes por qué volver a hacerlo. Esto tiene que ver con un aspecto de enseñanza judía, el aspecto de la tevilá, la tevilá rabínica, la enseñanza de purificación. Ahorita lo vamos a ver, pero en el momento preciso en el que estamos viendo la relevancia de lo que tiene el bautizo en tu vida, lo que realmente muere, cómo es que Pedro te lo quiere dar a entender acerca de que tuvo que haber muerto toda la carne que estaba en el mundo por la transgresión, por el pecado, por la corrupción, para no existir más. Y lo único que se rescató de la humanidad fue aquello que, como dice la Escritura, Noé, que era perfecto en sus generaciones, era perfecto en sus genes, no se contaminó. En él no había esta corrupción genética que vimos desde Génesis capítulo 6. Entonces, esto lo tienes que entender en tu propia vida. ¿Ok? Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección del Mesías, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto que ustedes hacen, por ejemplo, en cada fiesta, no todos, algunos quienes lo hacen, tiene que ver con una enseñanza relacionada con lo que sucedió con el general sirio Naamán. ¿Sí? ¿Quién lee Segunda de Reyes, capítulo 5? Del 8 al 14, por favor. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí:
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfat, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ok, para que tú puedas entender esto, tienes que conocer el contexto de lo que sucedió. ¿Sí? Si de otra manera no puedes entender lo que sucedió de forma sobrenatural. Era lepra. Era lepra. De acuerdo al contexto de este capítulo, el rey de Israel rasgó sus vestidos. ¿Por qué los rasgó? Porque se preocupó. Él estaba muy preocupado. El rey de Siria le envió a este general con cartas. Y el rey de Siria apreciaba mucho a este general, a Naamán. Haz de cuenta que lo quería como un hijo, pues. Y se lo envía para que fuera sanado. Se lo envía al rey de Israel para que fuera sanado. Una enfermedad incurable para el hombre. Y que de acuerdo a la Torah, ustedes pueden leer en los capítulos 13 y 14, que la forma en que se sanaban en el desierto la lepra era de forma sobrenatural y bajo supervisión y por decirlo así, certificación del sacerdote, y una vez que sucedía esto, se llevaba a cabo una ofrenda específica, que era un mandamiento para la ofrenda por la lepra, por haber sido curado de la lepra. Entonces no era algo común. No era algo común. No era como para recordar nada. No. Y tampoco fue algo simbólico. Fue una obra sobrenatural de Dios. Por esa razón, el profeta le dijo al rey, ¿por qué rasgas tus vestidos? Que lo mande y que sepa, que se entere el rey de Israel, que en Israel hay profeta. Cuando dice que en Israel hay profeta, no está hablando de sí mismo, sino está hablando del Dios de Israel que iba a dar un testimonio del poder que el Dios de Israel tiene. Entonces, no es algo simbólico. Esto no es algo simbólico, es algo que sucedió tal cual. El agua del río Nilo, digo, pues en aquel entonces quién sabe cómo era, pero si ustedes la conocen hoy, pues está verde. medio turbia, realmente. Y sí, como dijo, no, pues a lo mejor dijo este hombre, pues allá hay mejores ríos, pero no se trataba de eso. No se trataba de eso. El punto es la manifestación de la gloria del Dios de Israel para testimonio. Es decir, esto quedó registrado como un milagro y como de tantos para testimonio a las naciones y a las generaciones venideras. Esto no tiene que ver con tu bautizo, con tu conversión y ni siquiera con un aspecto simbólico de purificación. Te voy a explicar por qué. Realmente ¿quieres hacerlo con conciencia el aspecto de tu purificación? No te va a servir de nada un agua, un chapuzón, ni un regaderazo con jabón Roma. No te sirve de nada. Lo que realmente tienes que hacer es continuar quitándote, puliéndote de todas las malas costumbres o hábitos o cosas que sabes que de alguna manera tienes que cambiar. Y jamás decir, no, pues ya estoy, pues ya así como estoy bien. O pues ya, a mi edad ya no puedo cambiar. Mucha gente, o conformarte, o decir, no, pues así soy y ya no cambio. Mucha gente así dice.
y sobre todo gente mayor. No. O sea, por muy pequeño que tú lo consideres, quizás hay muchas cosas que tengas que cambiar. Entonces tu purificación tiene que ser constante. Si realmente es esa, pues es... Podríamos ligarlo con lo de Josué, que donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Es de esforzarnos por continuar en la palabra de día y de noche. Eso nos purifica más, ¿no? Así es. En el esfuerzo, en el cumplimiento de la ley. Es decir, en mejorar tu vida cada día. Porque consciente estás de que, pues sí, ya moriste una vez, ¿no? Y dice, una vez y para siempre, ¿no? Pero en el acto diario también estás consciente de que fallas. Sí. Entonces, por eso que ahorita que me dices así, esforzarte en pulirte, en tu persona, en no conformarnos a decir, bueno, es que ya así es mi carácter o ya es mi forma de reaccionar. No, tenemos que esforzarnos a cambiar a como Dios nos dice que nos despojemos, ¿no? De nuestro propio carácter, de nuestra propia complacencia a la carne, ¿no? Aquí el asunto es que nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? Que si tú ya entendiste lo que es el bautizo. Sí, ya me acordé sí. Que no lo sabes explicar. Y que sí, ya nos quedó conciencia, nos quedó muy claro el tema y lo que representa la cruz. Ya comenzaste a entender cada vez mejor la cruz. Entonces, por supuesto que te tiene que quedar muy claro que de la misma manera en que lo presenta Pedro, la misma manera en que lo presenta Pablo, solamente mueres una vez al pecado. O sea, no puede ser como que a cada rato, porque entonces se convierte en algo como que lo que sucedió con los aspectos de los sacrificios en el templo. ¿Qué fue lo que sucedió? Los hacían nada más como ritual. Por ritual y corazón, ¿no? Nada más o decían, voy a pecar, pero al rato ya llevo el animalito y ya se acumuló. Es lo mismo. Es lo mismo. Y la carta a los hebreos es muy dura en ese tema. ¿Por qué? Porque dice, no puede ser que estés considerando que Cristo puede estar muriendo cada día, cada vez que tú pecas conscientemente. No tiene sentido. O sea, está desfasado de la realidad. Entonces la invitación es esa, a que seamos conscientes de lo que hacemos. Mire, yo me he encontrado con comentarios en ese sentido, así cuando dicen, no, pues es que pues es algo bonito, es una práctica bonita, que no sé qué, pero lo bonito realmente no te hace aterrizar en tu fe. Y no te sirve para nada. Realmente no es bonito, créeme. No es bonito que estés considerando que puedes estarte purificando antes de cada fiesta. Fíjense, hay muchos comentarios, por ejemplo, en gente que dice, no, pues es que ya viene Pesaj y yo tengo problema con mi hermano, mi hermana, con mi tía o con quien sea, ¿no? Voy a hacer las paces porque ya viene la fiesta. ¿Por qué dejaste pasar un año? O sea, ¿qué pasó? Te estás volviendo un religioso porque ya viene la fiesta. ¿Tú crees que Dios está contento contigo con esa acción? Pues claro que no. No te sirve de nada, Señor, eso. Eso es lo que se pretende. Eso es justo lo que se pretende con esos chapuzones antes de cada fiesta. Yo respeto, ¿no? Que cada quien lo quiera hacer, pero no tiene sustento bíblico. La enseñanza tiene que ver con Naamán, pero ustedes mismos lo pueden revisar en su propia Biblia. Es un aspecto y en un contexto diferente. Todo lo que sucedió con los profetas sucedió por una razón muy importante: el testimonio de la gloria de Dios para todas las naciones del mundo. Eso es fundamental que lo entendamos. Pero no significa que en base a eso tú cambies el contexto y lo digas, pues ahora ya cada fiesta lo hago así para que... No tiene nada que ver. Eso es algo mucho más serio, de mucha mayor responsabilidad, tu salvación, en que tú entiendas que cada día que que el Señor te permite recibir, es una nueva oportunidad para hacer bien las cosas. Es una nueva oportunidad cada día
para que tu conciencia te llame y te diga, tienes que arreglar esto, estás en falta en esto, y no dejar más pasar ese día, ir y arreglarlo. Entonces, no hay problema, no necesitas de ninguna purificación religiosa antes de cada fiesta, pues eso no tiene sentido. Si tú le encuentras un sentido bíblico, pues quizás me lo compartas y entonces pues, sería padre, pero realmente yo no lo encontré nunca. Y después, cuando nosotros hablamos acerca del bautizo acerca del Espíritu Santo, es algo totalmente diferente. Es decir, la conciencia de que tú tienes que, por alguna obra sobrenatural, comenzaste a cambiar cosas en tu vida y comenzaste a hacer cosas que antes no hacías. Y la gente mismo se da cuenta de eso. Pero es obra de Él, eso es obra de Él. El bautizo en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Sí? Y bueno, no nos vamos a adentrar mucho en ese tema porque sí nos va a llevar bastante tiempo. Pero bueno, dice el versículo 4, regresando a Lucas 3, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad en el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se llenará. Lucas 3, vamos al versículo 4. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ok. Juan está citando al profeta Isaías en el capítulo 40 de Isaías. La profecía de Isaías habla del anuncio que haría el profeta al pueblo acerca de su consolación. ¿Quién lee Isaías 40 del 1 al 3, por favor? Se van a dar cuenta que es la misma profecía que acaba de citar Juan. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, el capítulo 40 de la profecía de Isaías habla del anuncio que haría el profeta al pueblo acerca de la consolación, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál consolación? Para la cual a voces se expresó, o sea, gritos, que el hombre tendría que ser consciente de la transitoriedad del hombre. Si ustedes continúan leyendo todo el capítulo 40, se van a dar cuenta de esto, que el hombre sería como hierba, ¿sí? Pero tiene que ver con el aspecto de la transitoriedad, la breve transitoriedad del hombre, ¿sí? Y las cosas materiales en que descansaba su orgullo, su gloria, su confianza, y tomar las cosas eternas como aquello que verdaderamente vale la pena, por cuanto que la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces lo que vale la pena es la instrucción, vivir una vida conforme a la instrucción del Señor, su palabra. Juan el Bautista hace un anuncio similar al anunciar al pueblo que el tiempo de su consolación había llegado. E invita a la gente al arrepentimiento. O sea, ¿qué es arrepentimiento? La palabra Teshuvah, que significa ¿qué? Regresar. ¿Regresar a dónde?
dar vuelta, regresar hacia dónde? Al Padre. Y el regreso al Padre es únicamente a través del Hijo. Es únicamente a través del Hijo. Y lo que el Hijo trajo es la instrucción con la correcta interpretación. Entonces, tanto en el caso del profeta Isaías como en el caso de Juan el Bautista, ambos anuncian al pueblo la condición que pide Dios para que llegue el pueblo, para que al pueblo llegue la consolación, su salvación. Por ejemplo, en el tiempo de Juan de Yeshua, lo que él habló acerca de Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir. Porque los discípulos le decían, pero los escribas dicen que antes de que venga, de que sucedan todas estas cosas, porque les estaba hablando del fin de los tiempos, que tiene que venir el profeta Elías. Entonces tenemos que esperar a Elías. Y entonces el Señor le responde, a la verdad Elías ha venido. Y todo aquel que tuvo la oportunidad de hacerlo no lo hizo, sino que hicieron, lo mataron. El asunto es ese. El espíritu de Elías, ¿en qué consiste el espíritu de Elías? De acuerdo a la profecía. Volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los padres? Estamos hablando de los padres de la fe, entonces, los patriarcas de la fe. Hablamos de una fe. En ese sentido, tú y yo somos los hijos, las descendencias. Entonces, tu corazón tiene que volverse al corazón de ellos, a lo que ellos amaron, por lo que ellos vivieron hasta la muerte, incluso sin haber visto las promesas que Dios les dio. Hebreos capítulo 11. La fe. Vivieron conscientes de la fidelidad de Dios, de un reino venidero, de la tierra prometida, etcétera. Entonces, el asunto es que eso viene a ser la consolación de Israel, del Israel hoy en día, ¿sí? Pero la consolación no va a venir a tu vida si tú no decides regresar al Padre a través de este vínculo. Pero cuando lo haces, entonces tu vida cambia. Comienza a cambiar, comienzas a ver que la felicidad o la alegría en tu vida no necesariamente tiene los mismos parámetros que tiene la demás gente. De manera muy, muy importante, tú te das cuenta que tú comienzas a ver diferente las cosas de la vida. Y la alegría o la felicidad, la paz que tú tienes, muchas veces la gente no la entiende. Y a veces hasta te preguntan, ¿cómo es posible que estés con esta tranquilidad cuando estás pasando por esto y aquello? Bueno, significa que comenzó a llegar tu consolación. Comenzó a llegar tu consolación a tu vida. Y eso es a nivel particular, a nivel individual, por decirlo así. Pero la promesa del espíritu de Elías también es a nivel global, a nivel del Israel de Dios en todo el mundo. Y esto literalmente tiene que llegar a su momento antes del fin de los tiempos, antes de la segunda venida de Yeshua. ¿Okay? Entonces esta profecía tiene un doble cumplimiento, por decirlo así. Se cumple en tu vida, en lo particular, en el momento que tú estás realmente queriendo recibir esta consolación. La paz que os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como se las da el mundo.
o como la conoce el mundo. Es una promesa que hizo Yeshua, y efectivamente así sucede. Tu vida cambia. Los objetivos de tu vida son ya distintos. Bien, dice versículo 7 de Lucas 3. Y decía a las multitudes que salía para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta expresión muchas veces es muy criticada, es muy criticada, porque se siente una expresión muy dura, ¿no? Pero tendríamos que ver a quiénes se refirió Juan el Bautista, ¿sí? Y parte de esas personas ahorita enseguida se describen. Pero por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 34, Yeshua habla de esta misma expresión, cita esta misma expresión, y podemos darnos una idea a quién se refiere. Dice el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El contexto de las palabras de Yeshua en esta porción de la Escritura es en el contexto de aquellos judíos, aquel liderazgo judío que estaba hablando del poder sobrenatural de Yeshua, que estaba ejerciendo, llevaba a cabo las maravillas, y que estos se atrevieron a blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo que por el espíritu de Belcebú hacía todas estas cosas, por el espíritu de Satanás. Entonces es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces cuando leemos generación de víboras, ¿de quién está hablando? Nos remontamos a Génesis 3. ¿De quién está hablando? La simiente de la serpiente. De la simiente de la serpiente, de aquellos que estarían llevando a cabo toda la gestión, toda aquella encomienda por parte de Satanás para interrumpir, para impedir el propósito divino de los hijos de Dios. Es decir, la semilla fue incrustada en el campo de trigo, la cizaña, ¿sí? Entonces, podemos verlo como algunas palabras muy duras de Juan, pero realmente son las mismas palabras que expresó Yeshua. Así es de que no se vale que se diga que Juan el Bautista pues fue muy duro, y mucho menos hacer una comparación con Yeshua. ¿Por qué? Porque no hay comparación. Simplemente Juan el Bautista, él sabía cuál era su función. Su función fue preparar el camino. Y los que saben de campo saben que para preparar el camino hay que dar machete con ganas. Yo sembraba. Ah, bueno. Maíz y frijol. Bueno, pues tú sabes. Lo que es preparar la tierra es el trabajo más duro. Preservarla, ararla. ¿Qué trabajo es el más duro, el más fuerte, el que requiere de más energía? El preparar la tierra desde el principio o echar la semilla. Pues déjame echar la semilla, ¿no? Y tú. Se llama barbecho. Exactamente, el barbechar la tierra, ¿sí? Arar. Ahorita ya hay máquinas y todo, pero antes Con el arado. muy duro. Y si el terreno era duro, además, peor. No, si tenía piedras. Así es de que es exactamente lo mismo. Juan el Bautista no tuvo, o sea, lo que él tuvo que hacer, obviamente, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Juan, y ya lo vimos ayer, cuál es la función del Espíritu de Dios en las personas, y todo personaje que dice la Escritura que el Espíritu estaba sobre, y en el caso de Juan el Bautista vemos que desde el vientre de su madre el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Pues imagínate en este momento en que empieza su ministerio y empieza a llevar a cabo esta exhortación a Israel. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, no te vale de nada que digas, y aunque seas de linaje, no importa, que vengas de Abraham. Imagínate nada más lo que representó esto para el liderazgo judío. Qué duro. Juan era profeta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Juan era profeta. Y en sus palabras emitió profecía. En esto que habló, emitió profecía acerca de lo que el liderazgo judío argumentaba respecto a su condición frente a Dios, ¿sí? De manera que las palabras de Juan están relacionadas con las palabras que el propio Mesías, Yeshua, diría, o sea, les diría a los propios judíos, quienes aseguraban que por ser linaje de Abraham tenían la salvación garantizada. Acompáñenme a Juan, capítulo 8, 34 y 38. Del 34 al 38. Dice Juan 8, 34 al 38. Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que aquí está exponiendo dos cualidades, dos tipos de personas. Hay quienes son hijos y hay quienes no lo son. ¿Por qué? Porque el esclavo sirve un tiempo. Fíjate, ¿a qué grado está llegando? Puedes estar sirviendo un tiempo, sí, pero al final de cuentas no eres hijo. Si no eres hijo, vas a irte. Incluso se está sirviendo. Está hablando de esclavos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está el punto. ¿Quién es el Hijo? Yeshua. Es decir, si Él es el que te libera de la esclavitud, y la esclavitud tiene que ver con pecado, con transgresión, ¿sí? Y en este contexto del que está hablando el Señor, tiene que ver con todo el aspecto de la ley alágica a la que estaba sometido el pueblo. Pero viene el Hijo y les libera de toda esa ley, de todos esos aspectos. Dice, así que el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Lo sé, dice. Sé que son descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No la recibes. Dices tú, no, yo tengo esta justicia. Mi justicia, y además soy hijo de Abraham. El aspecto de la religión estaba tan cauterizado en su mente y en su corazón que nunca no estaban dispuestos y claro, por disposición divina, por juicio divino, ellos fueron sometidos a desobediencia, como lo dice Pablo. Pero ellos, valiéndose de esto, simplemente dijeron, somos hijos de Abraham, no importa lo que hagamos, yo llevo mi sacrificio y seré expiado. ¿Sí? Versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Tu padre no es mi padre. Tú y yo no somos hermanos. Tú y yo no somos de la misma fe. ¡Ay! Qué duro. Así es de que no a todos le digas hermanos. Porque piensas que, creen en otras cosas, pero pues es hermano. No, pues ¿cómo? Espérate tantito. ¿De veras es tu hermano? Si la diferencia la está poniendo el maestro,
está hablando del liderazgo judío, está hablando de gente que estaba dedicada a enseñar las escrituras, estaba hablando de escribas, fariseos, etc. O sea, gente que estaba en el templo sirviendo, etcétera. Pero Yeshua dijo, tu padre no es mi padre. Lo que te está enseñando, lo que nos está enseñando el Señor, es que no todos son de tu fe. Y no todos puedes tú llegar y decirles, somos hermanos, no importa en qué creas. ¿Cómo crees? O cómo lo creas. Jesucristo mismo lo dijo, todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar con él? Correrán ríos. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero solamente si crees en el Mesías, en tu Salvador, pero como dice la Escritura que debes de creer en Él. No como te lo digan, no como te lo imaginas, sino como dice la Escritura. ¿Y qué crees? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, te dice cómo tienes que creer en el Hijo para ser fiel a Él. Mateo 8. Por favor, acompáñenme a Mateo 8. Mateo 8, 5 al 13. Dice, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. ¿Qué era un centurión? Una autoridad romana, ¿no? Un militar romano, con cargo, ¿sí? Con grado militar. Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero también, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, le dice esto, le dice, no es necesario que vayas a mi casa, Señor. Con que tú lo digas, mi criado va a sanar. Y entonces le dice enseguida, ¿por qué cree eso? Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló. ¿Sí? Se sorprendió. La palabra griega tiene que ver con sorprenderse, admirarse. Dice, se sorprendió. Y dijo a los que le seguían, es decir, a sus discípulos, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los hijos de Abraham. Que se creían hijos de Abraham. Exactamente de los que estaban hablando. Dice, sean echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, podemos entender las palabras que dijo Yeshua, Juan, a estos hombres cuando les dijo, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y esto tiene una implicación alegórica, simbólica también. ¿Por qué? Por el aspecto de las piedras. ¿Por qué? Porque tú y yo somos piedras vivas. Estamos siendo hechos hijos de Dios. Sin tener sin saber y sin importarnos si tenemos incluso el linaje de Abraham.
sabemos que en un momento dado estamos siendo injertados y estamos conscientes de ello y adquirimos esa gran responsabilidad. ¿Sí? Pero estamos siendo conscientes que somos piedras que están formando el tabernáculo caído de David, de acuerdo a la profecía. ¿Sí? Estamos formando el tabernáculo caído de David, el tabernáculo celestial del que habla Apocalipsis. Versículo 9 de Lucas 3 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí está ya emitiendo, aparte de la profecía, un juicio de advertencia para todo aquel que, teniendo la responsabilidad de dar fruto, no da fruto. Es decir, si tú ya entendiste, ya discerniste, ya comprendiste la cruz y lo que generó en ti, y aún así, después de esto, no comienzas a dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, hechos tangibles de regresar al Padre, literalmente en actitud, entonces estás preparado para que el hacha venga y te corte de raíz. Lo está diciendo Juan, no yo, Lucas. Perdón, Lucas. Sí, pero son las palabras de Juan. Sí, pero es, hechos tangibles en actitud. Claro. Así es. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Sí? Llegaron al punto de decir, bueno, entonces si todo lo que nos han enseñado está mal, la pregunta obvia, tú dices, pues, ¿qué hacemos, no? Ya me preocupé. Como ayer Mari, que decía, el último rinconcito me lo van a quitar. Solamente tiene palabras de vida. Sí. Así es. ¿A dónde más iremos? Si solamente tienes palabras de vida. Somos discípulos. Y sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Y dice, me quedé en el versículo 10. Y la gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, a ver si recuerdan, ¿qué profecía está citando aquí Juan? Juan no puede, igual que Yeshua, no pudo haber hablado algo fuera de la Torah, algo fuera de los profetas, algo fuera de la escritura. Dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En estos 2 versículos, te voy a proponer algo. Considera que Juan está citando al profeta Isaías en el contexto del reposo, lo que él llamó el verdadero ayuno. Dice Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando los veas desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y dice versículo 9 de ahí mismo, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí, por cuanto has hecho justicia. Claro, dice, si quitares el dedo de en medio de ti, el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, aquí está otra vez las palabras de Juan, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
Y más adelante, versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie. Es el mismo contexto, Y empieza, el capítulo 58 empieza acerca de cuál es el ayuno, el verdadero ayuno, el ayuno que agrada a Dios. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás el Señor, en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, etcétera, etcétera. O sea, estos dos versículos que está citando Juan, acerca cuando la gente pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos perdidos? No, dice Juan. El que tiene... ¿Qué pasó? Es que yo le hice una pregunta a Beto. Ok, permíteme. El que tiene 2 túnicas dé a que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, no pienses que va a llegar el día de reposo y te vas a preocupar solamente por ti, por lo que tú hagas, sin importarte lo que estás consciente de que tu vecino, el que está enfrente, etcétera, está pasando por alguna necesidad y tú simplemente dijiste, no, pues yo tengo lo mío, y cerraste tus ojos y tus oídos a aquel. No, porque cuando tú le invoques simplemente no te va a escuchar el Señor. A ver, haz la pregunta. No, ya me dijo Beto. Okay. Entonces, el asunto es ese, que nosotros tengamos conciencia de lo que realmente representa, ¿sí? El que nosotros entendamos esto, y la respuesta de Juan. Se vale que en un momento digas, entonces, ¿qué hago? Ok, ya entendí que a lo mejor no estoy haciendo lo correcto, o me está faltando aquello. Bueno, Juan te está diciendo la respuesta. Es justicia, amor a tu prójimo. Yeshua habló del mayor mandamiento, el temor a Dios, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Pero él mismo dijo, y el segundo es igual al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese sentido está toda la ley. En estos 2 mandamientos está absolutamente toda la ley, todo el cumplimiento de la ley. Y es en la que se ve, sí, de que no se demuestra ese fruto, porque siempre estamos pensando y toda la carne de nuestra alrededor siempre piensa en ti, ¿no? Es lo que decían, pero en esa actitud de dar, de verte, de condolerte por la necesidad de tu prójimo, ¿no? Así es. Que nos volvemos tan feos que ya vemos y decimos, es normal la necesidad de mi vecino. Claro. Y no es normal. Sí, mira, Dios sabe que tú no eres millonario, ni que eres súper rico como para sustituir la pobreza que hay en el mundo. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios quiere es que si ya te permitió ver la necesidad de otro, te está probando, está queriendo ver qué es lo que tienes en tu corazón. Sí, porque mismo Yeshua dijo que siempre iba a haber pobres cuando le derrama el perfume a la mujer, ¿no? A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no, al esposo no. Entonces, ese es el asunto. Nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que realmente implica el reino de los cielos. Y cuando oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Estás tú orando? Y si estás orando en ese sentido, pues tienes que hacer lo propio para que tu entorno, todo lo que haces aquí en la tierra, tenga que ver con el reino. Y este principio básico implica eso. Y es algo
que no, dime tú si esto requiere como que de mucha inteligencia. No, es lo más elemental, lo más simple. Por esa razón, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por cuanto más estás adquiriendo conocimiento y conciencia, entonces la carga de responsabilidad es mayor. ¿Sí? Y de igual, todo aquel gentil que hace lo de la ley sin tener la ley, le es contado como por justicia. ¿Por qué? Está obedeciendo. Porque está llevando a cabo hechos prácticos de la ley, sin conocer la ley, es decir, por conciencia. Dios te puso algo a ti, a mí, a todo el mundo desde que nacemos, y eso se llama conciencia, es el conocimiento del bien y del mal. Simplemente haz el bien. Y a lo mejor, y eso es lo que te tiene que dar paz acerca de tu familiar si ya no está en este mundo, si ya partió y no conoció nada de esto. No te preocupes. En su tiempo también tuvo la oportunidad de saber que matar era malo. Tuvo tiempo, su conciencia le dijo que robar, tomar lo que no es suyo, también es malo. Cosas tan elementales, así de simple. Hoy si sabes que Dios te dio un mandamiento acerca de la alimentación, por ejemplo, ya la conoces. Allá tú sí comes tiburón. Sí. Cocodrilo. Ok. Dice, verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Este pasaje normalmente no se le da mucha importancia, pero fíjense que les voy a proporcionar un dato que nos va a dar un contexto, un panorama para tener más conciencia de las palabras que implicaron por parte de Juan, en este caso, y también de las palabras de la enseñanza de Yeshua. En Roma era nominado generalmente así como publicano, el concepto de publicano, a quien llevaba a cabo una especie, y de eso seguramente tú conoces también, Miguel, el aspecto de los publicanos, el manejo de los dineros, de las rentas, es decir, como una especie de licitación pública. Los que saben más o menos de este tema, de cuenta que en el gobierno se lleva a cabo un concurso de empresas para llevar a cabo determinadas obras X por parte del gobierno, y concursan varias empresas y bueno, algo así, solamente que en aquel entonces participaba gente y quienes se comprometían a llevar a cabo esto pagaban como una renta, por decirlo así, a Roma. Estos eran los publicanos, eran gente de mucho dinero. Ellos cumplían con Roma, pagaban todo ese cálculo, por eso llevaban a cabo los censos, porque Roma calculaba lo que tenían que recibir y buscaban a ver quién me paga este dinero junto para que yo no tenga que hacer ese trabajo. Y entonces lo que hacían era que llevaban a cabo estos publicanos el pago de estas favor. Ajá, de estos impuestos los entregaban. Pero entonces ellos como publicanos tenían que ejercer el trabajo, llevar a cabo el trabajo de recuperar estos dineros. Es decir, iban hacia el pueblo y recuperaban. Para esto contrataban gente, de tal manera que entonces lo que cobraban era más, porque tenían que, obviamente, ganancia y además gastos recuperar gastos de ejecución, de cobranza, por decir algo. Sí, ahorita lo vemos. Cuando vamos en un momento dado, tú sabes que tienes que pagar impuestos, vas a Hacienda y los pagas. Pero cuando no vas, entonces van y te requieren, esos ya son gastos de ejecución.
¿Cuál era el problema en aquel entonces? El problema en aquel entonces era que se valían de los soldados romanos, ¿sí?, de la fuerza pública, para llevar a cabo lo que hoy se llama el embargo, por decir algo así, pero de una forma irregular, bajo criterio propio de ellos. Y muchas veces recuperaban más del dinero que realmente tendrían que recuperar. Entonces, era como una concesión. Esta concesión representaba un cargo de alto prestigio y responsabilidad en Roma, ante Roma. Estos publicanos podían requerir y comisionar auxiliares, ¿sí?, entre los naturales de las regiones, ahí entra Mateo, ¿sí?, y otros, dando lugar a una segunda clase de publicanos. Hagan ustedes de cuenta, por ejemplo, el secretario de Hacienda de México, por ejemplo, el publicano número 1. Pero hay delegaciones en cada estado, ¿sí? Entonces son los subdelegados o no sé el cargo que tengan. Y van llevando a cabo esta función. ¿Sí? Lo vemos en los aeropuertos ahorita. Así es, exactamente. Contratos millonarios. Ándale. De la otra generación. Ándale, exactamente. ¿No? Así es. Había mucho compromiso. Así. Entonces esto llevaba a cabo una segunda clase de publicanos, ¿sí? Aquí entran algunos judíos que llevan a cabo esta función como auxiliares de la recaudación de impuestos, que aunque no eran los titulares del contrato público, formaban parte del concepto, ¿sí? Otra actividad completamente complementaria de los publicanos consistía en las compañías comerciales. Por ejemplo, en aquel entonces era más amplio este tema que llevaban a cabo, y ellos operaban en las provincias como accionistas, ¿sí? Los romanos presidían estas actividades públicas, pero en Roma siempre existía un cierto grado de monopolio y también opacidad, es decir, como que no había recursos claros, lo que hoy se le llama transparencia, ¿sí?, las cuentas claras. Todo esto se prestaba a fraudes. Entonces, cada quinquenio, los censores, o sea, los que llevan a cabo los censos, sacaban a subasta la recaudación de la renta de la República Romana, estando excluidos los senadores no participaban, pues por obvias razones, no, imagínate. Se adjudicaba comúnmente a los caballeros, ¿sí? Esos arrendaban los tributos del pueblo romano por cierta suma que se obligaban a pagar. Aquí está lo que ellos hacían, formando entre sí una compañía. Unos iban a las provincias y otros se quedaban en Roma, donde siempre estaba el maestro de compañía, por decirlo así. Los publicanos y sus asociaciones tenían el monopolio del dinero y del poder económico, la renta del suelo de Italia y del mejor de los suelos de la provincia, la renta de los préstamos, las ganancias comerciales en todo el territorio romano, y cuando lo tenían arrendado, la parte correspondía a las rentas del tesoro público. Algunos publicanos alcanzaron capitales inmensos, de hasta 100 millones de sestercios, 6 millones de sestercios. Cada una fortuna senatorial medía 3 millones de sestercios, por decir algo. O sea, pero entonces imagínate lo que es 100 millones de sestercios. Eran millonarios, eran gente de mucho poder económico, los publicanos. Estoy leyéndoles esto como información para que ustedes se den una idea más real de las palabras de Zaqueo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Los sestercios eran la moneda romana, una moneda romana que equivalía a un cuarto de denario, por decirlo así. Para que se den una idea, un obrero podría ganar alrededor de 700 sestercios al año. Estamos hablando de
Y si ya hablamos de 100 millones de sestercios, que correspondían a los publicanos, imagínate. No, pues eran monstruos económicos. El Estado les confió mediante contrato todo el sistema de ingresos, suministros, pagos y contribuciones. Los particulares acudieron a los publicanos o a sus asociaciones para sus contribuciones. Pues ahí ven y pagaban sus impuestos, recolección de sus cosechas, liquidaciones de herencias, quiebras, etcétera. El empresario tomaba todo el activo y asumía todo o parte del pasivo. Con el tiempo, todos los arrendamientos del Estado, las minas, las recaudaciones, transportes, etcétera, quedaron en manos exclusivas de las sociedades de publicanos. Se formaron sociedades de publicanos. Estas sociedades formaban distintas alianzas para cada ramo de la actividad y tendieron a ejercer un monopolio del producto y a fijar un precio. Las sociedades también se hicieron mayoritarias en el ámbito privado y las gentes ricas invertían sus capitales en esas sociedades. Eran como bancos. Hacia el siglo I de nuestra era, los publicanos comenzaron a ser corregidos, ¿sí? Como que controlados, y para el final del siglo II, después de Yeshua, los publicanos como grupo desaparecieron, ya. Simplemente les quitaron todo el poder. Pues claro, imagínate. Tanto poder. Acompáñenme a Lucas, por favor. ...19... Dice, habiendo... pero antes, una vez más voy a repetir el texto del versículo 14. No, del versículo 13. ¿De Lucas 4? Sí, de Lucas 3, dice, vinieron también unos, aunque dice, del versículo 11 y 12, dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Estos millonarios, estos que tienen mucha lana, vinieron para ser bautizados. Nada parecido a la realidad, ¿eh? ¿Ok? Y entonces la respuesta dice, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Ok? ¿Por qué se los dijo? No se los dijo por accidente. Pues él sabía perfectamente cómo se conducían. Ok, Lucas 19:1. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Quién era Zaqueo? Jefe de los publicanos. O sea que, ¿quién era? ¿Cómo estaba Zaqueo? Bien adinerado. Había saqueado. Imagínense que era jefe de los publicanos y rico, confirmado. Procuraba ver también a Yeshua, pero no podía a causa de la multitud. Pero aquí ya, entonces ya entendiste por qué era rico y a qué grado de riqueza había llegado este hombre. Y entonces dice, pero por causa de la multitud, procuraba ver a Yeshua, pero por causa de la multitud no podía verlo, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a ese lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Estando él, entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Así le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Claro. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tendría todo el dinero del mundo. Sí. Pero así había sacado. Entonces ya entiendes por qué razón dijo esto. Primera, entendió la condición de pecado en la que se encontraba. Él mismo había entendido ya. Pero ¿qué sucedió? Escuchó las palabras de Juan el Bautista. Restituir el daño. Por supuesto. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? No exijan más de lo que deben. Lo correcto, lo que tienes que... Ok, se entiende que tienes que recuperar gastos de ejecución porque tienes que pagar empleados, a lo mejor, sí, pero no te pases. No robes, no defraudes. ¿Sí? Dice, entonces, dice otra vez, verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces vemos que la condición de pecado ya era consciente en este hombre. Segunda, el bautizo por el Espíritu Santo y en fuego ya había operado en este hombre. Estaba dispuesto a deshacerse de la mitad de toda la fortuna y regresarle a todo aquel que dijera: aquí, a mí me defraudaste, acuérdate de lo que me hiciste, te devuelvo 4 veces en restitución. Imagínate. O sea, un rico, por eso es difícil que entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entre más tiene, más quiere. Sí, claro. Este hombre estaba actuando al contrario. ¿Se dan cuenta? El bautizo por el Espíritu Santo y en fuego en ese hombre ya había sido operado. Por eso Yeshua le dijo: paja, porque hoy estoy en tu casa. Ay, lo que pasó después. Ah, exactamente. Dice versículo 8, entonces, así otra vez, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, imagínense lo importante que es ser conscientes de lo que estamos leyendo cuando la Escritura habla de un publicano. Y entonces vemos el poder sobrenatural de la predicación de Juan el Bautista, quien fue quien preparó el camino. Muchos fueron al arrepentimiento. Con Juan el Bautista. El Espíritu de Dios se estaba moviendo y estaba, como en el principio, revoloteando sobre los mares. Versículo de Lucas 3, regresamos al versículo 14. Dice: también le preguntaron unos soldados, aquí está, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué es la extorsión? La extorsión es un delito, y hoy en día muy común, lamentablemente, que es la conducta por medio de la cual se pretende obtener una ganancia a través de la presión o de obligar a alguien tras una amenaza, para cumplir una amenaza, etcétera. Entonces, está hablando de soldados romanos. Imagínense, los soldados romanos estaban acudiendo con Juan el Bautista. Dime tú si cabe en algún sentido que alguien pretenda juzgar a Juan y la forma en cómo lo hizo. Si es el Espíritu de Dios hablando y preparando el camino. ¿Cómo crees?
Entonces no puede ser que alguien se atreva a juzgar la forma en cómo lo hizo Juan el Bautista. Tuvo un propósito divino, la forma como lo hizo, la energía que Dios imprimió en este varón para llevar a cabo esta exhortación. No fue de Juan, no fue porque él se le haya antojado o porque su carácter, no, es el Espíritu de Dios hablando a través del hombre. Y la forma también es muy importante, la forma en que lo hizo. La relación que existía entonces entre los publicanos y los soldados era que para que los publicanos, habiendo adquirido el compromiso con Roma de recaudar los impuestos del pueblo y ya habiendo pagado a Roma tal concepto, o sea, si la renta, la licitación hecha por el gobierno, entonces los publicanos tenían la facultad de ejercer las medidas que ellos consideraban necesarias para obtener el pago de esos tributos. Y para ello se valían del apoyo de los soldados romanos. Y así, muchas veces los publicanos cobraban incluso cantidades de más, valiéndose incluso de la extorsión, y por ello Juan les dijo que no exigían más de lo que les era ordenado a los publicanos. Y a los soldados entonces les dijo específicamente que se abstuvieran de cometer el delito de extorsión y que en lugar de eso se conformaran con su salario. ¿Sí? Esa es la relación que podemos ver entre los publicanos y los soldados, que se acercaron específicamente con Juan el Bautista para bautizarse. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sí, pues que tu bautizo valga la pena, que no sea un aspecto religioso. No, de nada te sirve echarte el chapuzón. Deja de hacer esto. Eso es tu bautizo de arrepentimiento. Es eso. ¿Qué purificación ni qué nada? No, pues vete a bañar con jabón y ya se te quita la impureza. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí está el punto de diferencia. Yo a la verdad os bautizo en agua, el aspecto simbólico, por cuanto que tú estás tomando la decisión pero viene uno y más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando del fuego eterno. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así es de que muchas otras exhortaciones que llevó a cabo no las conocemos porque no quedaron escritas. Pero imagínense, nada más. Y a cada uno le decía tal cual. Sí, imagínense. Entonces, el bautismo de Juan, que es en aguas, es simbólico, como ya lo comentamos. Y también implica pues una decisión personal de querer ya cambiar tu vida, ¿no? O sea, hasta ahí está bien. Y la sumersión en las aguas pues, es un aspecto simbólico que tiene una implicación espiritual muy importante si eres consciente de lo que está representando este bautismo, ¿sí? La convicción propia de la persona que decide esforzarse a hacer un cambio en su vida. Pero el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, que es causado por la obra redentora de Yeshua, se verifica por la voluntad divina, que de forma sobrenatural ejerce influencia en el corazón del hombre y que se refleja en hechos tangibles en su vida, ¿sí? Tal como Yeshua le enseñó a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento que es generado solamente por disposición divina. ¿Ok? Mari, ¿tú te acuerdas en qué consistió la enseñanza de Yeshua a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento? No, le dijo que bajara porque iba a cenar en su casa. No es saqueo. No es saqueo. Nicodemo. Le dijo que tenía que ser bautizado de nuevo, ¿no? No sé. Que no Tenía que Y él le dijo que cómo que iba cómo a entrar a su vientre su madre siendo ya vieja. Porque dijo que tenía que nacer de nuevo. Hay dos Maris aquí.
La repetición, la repetición. Está muy bien, está muy bien. Somos nuevecitas. Ok. Dice, bueno, entonces el asunto es que este aspecto sobrenatural en la persona, ¿qué creen? Es justo el concepto de la gracia. El concepto de la gracia tiene que ver con, si ustedes ven su diccionario Strong, la gracia en el griego es la palabra charis, pero que literalmente significa una influencia divina en el corazón del hombre que se refleja en hechos en su vida, en hechos tangibles. Es decir, la gracia no es porque mucho tú quieras, es ya una recompensa por tu propio esfuerzo. Tu propio esfuerzo no te da nada, pero Dios está viendo el corazón que tienes y entonces te da el regalo, y esa es la gracia. Es algo sobrenatural. ¿Ok? El Espíritu, entonces el bautizo en el Espíritu Santo y en fuego tiene que ver con esta obra del Espíritu de Dios. ¿Sí? La influencia en el corazón del hombre y que se refleja en hechos tangibles en la vida. Y como Yeshua le enseñó a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, que es generado solamente por disposición divina. ¿Sí? De manera que el bautismo es en realidad la conversión al Dios de Israel, pero entendiendo que al ser sumergidos en el agua es una representación, un simbolismo de estar siendo sepultados en nuestro viejo hombre, para ser resucitados en nuevas criaturas al salir del agua. ¿Sí? Con lo cual estamos adquiriendo un compromiso real para tener un cambio de nuestra vida, que comienza por nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Por la convicción y amor por lo que hizo Yeshua por nosotros. ¿Por qué? Porque al ser consciente de la cruz y ser consciente de la muerte de Yeshua por ti, pues por supuesto que esto te mueve en las entrañas. Y que conforme a tu fidelidad, entonces, en consecuencia, esa transformación se confirma con el bautismo en el Espíritu Santo. Él es quien confirma y afirma tu bautizo. ¿Qué hace Dios en el momento que Él lo dispone? ¿Ok? Por esa razón, Pablo le pregunta a los efesios, ¿y ustedes cómo se bautizaron? Dice, o sea, le pregunta si se bautizaron en el Espíritu, y dice, ni siquiera sabemos qué es eso. Entonces, ¿cómo se bautizaron? Dice, pues por el bautizo de Juan. Bueno, ahora entonces bautícense en el nombre de Yeshua. Se dan cuenta que ellos mismos, la propia Escritura, establece una diferencia en este aspecto. Entonces esto hay que entenderlo, hay que seguirlo madurando para poder comprenderlo a conciencia. Entonces, el simbolismo del bautismo en fuego está relacionado con la purificación del pueblo de Dios. Por eso habla del aventador. Aquí esto es muy importante, por eso habla de fuego. El bautismo en fuego. El bautismo tiene que ver con un aspecto de purificación en tu vida, pero dice, cuando habla de fuego, entonces tiene que estar, por eso menciona al aventador. ¿Qué es el aventador? Es un soplador, ¿no? Es como lo que utilizas para mantener. Para prender el fuego. Exactamente. Por eso habla del aventador que está en su mano, el cual separará el trigo de la paja. Es decir, en esta expresión, Juan el Bautista está profetizando las palabras que anunciaría el propio Mesías, Yeshua, acerca del tiempo de la separación del trigo y la cizaña, lo que veíamos ayer. Aquel que da fruto del que no da fruto. ¿Sí? Haced frutos dignos de arrepentimiento, fueron las primeras palabras de Juan. Pero entonces va a haber una separación de aquellos que dan fruto y aquellos que no dan fruto. Y esto significa que no hay arrepentimiento según la exhortación de las palabras de Juan el Bautista. Entonces no hay frutos.
si no se da esto. Él mismo lo dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. No te justifiques en eso, no te sirve de nada. Entonces esa es la razón por la cual el aventador tiene que ver con algo que está separando, ¿sí?, aquello que va a ir al fuego eterno. Por eso ahí mismo dice que ese fuego no se apagará. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Ok? Bien, versículo 19 de Lucas. Ya habíamos visto eso. Versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Sí, estamos en Lucas 3. ¿Ok? La razón por la que Juan el Bautista exponía el pecado de Herodes Antipas, al haber tomado como mujer a la esposa de su hermanastro Filipo, fue porque, a pesar de ser idumeo, era converso al judaísmo. No era alguien ajeno. Por esa razón lo exhortaba y le reprendía y le reclamaba, porque estaba cumpliendo su función. ¿Sí? Era un profeta de Dios en ese sentido. Tenía una responsabilidad y pues era un perverso este hombre. Pero bueno, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando al cielo, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La paloma es un simbolismo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La paloma es una visión profética de la dispersión de Israel, que viene al Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien te lleva es el Espíritu de Dios, quien te lleva al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, por eso representa el Espíritu de Dios la paloma. Es el que hace la obra de dar un nuevo nacimiento al Espíritu de Dios. El Israel disperso entre las naciones. Este evento simboliza la obra de restauración de Dios a través de el Mesías, a través de Yeshua, únicamente a través de él. Versículo 23. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Por qué dice según se creía? Porque era hijo de Dios. Sí, claro, tú también eres hija de Dios. No, pero él directamente. No hubo semilla de varón. Claro, exactamente. Porque físicamente, genéticamente hablando, José no tuvo nada que ver con la gestación, con la concepción de Yeshua. ¿Okay? Y a partir del versículo 24, lee por favor. Sí, bueno, le sigo en el 23, la mitad, ¿no? Según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán,
hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así es. Esta genealogía es diferente a la genealogía de Mateo 1. ¿Por qué es diferente? Porque va de atrás para adelante. Empezó de abajo hacia arriba, apenas ahorita me cayó el 20. Sí, empezó de abajo para arriba, como dice Mario. Así es, así es. Y eso tiene una razón. Hay personas que dicen que hay una discrepancia en estas genealogías, pero no existe discrepancia, ya que la genealogía es para María y la otra es para José. Era costumbre judía mencionar la genealogía a través del padre, aún cuando era claramente sabido que la genealogía de Yeshua era a través de María. Claro. Sí. Algunos historiadores o críticos no aceptan esta explicación, porque no entienden el aspecto de que la Biblia debe ser interpretada en el contexto literario, cultural e histórico. Dividir las genealogías en representaciones masculina y femenina era aceptable en la cultura del antiguo cercano oriente, no solamente en Israel, ya que a menudo era de mala educación hablar de las mujeres sin que se llevaran a cabo las condiciones apropiadas, es decir, que estuviera presente el varón. ¿Sí? Es muy característico, ¿no? Por lo tanto, y aun cuando ambas mencionan a José, una genealogía es de María y la otra es de José. En otras palabras, la genealogía de María fue contada en José y bajo su autoridad. Muchos críticos lo que realmente hacen es pensar que aquellos que recopilaron el Nuevo Testamento y quienes creían que no tenían errores no fueron conscientes de esta diferencia de genealogías. O sea, como que muchos no tienen este contexto histórico y cultural también. Por eso piensan que hay error. Los autores de los que describe la genealogía conocían el contexto cultural y no tenían problema con esto. No importa de qué contexto religioso era, ellos sí conocían estos contextos. Y aquí lo que pasa es de que tanto Miriam como José eran de la misma casa, eran de David, de la misma tribu. Así es. Lucas empieza con María y va hacia atrás hasta llegar a Adán. Mateo empieza con Abraham y va hacia adelante hasta José. Los intentos de las genealogías son obviamente diferentes, lo cual se ve claramente en sus estilos. Lucas no estaba escribiéndoles a los judíos, mientras que Mateo sí. Qué importante, ¿no? Sí. Es que hay que entender por qué razón hay otra genealogía y está escrita de forma diferente. Tal vez pensaban diferente, ¿no? Como dices tú, uno para los judíos y otra para los romanos o griegos o así. Porque Lucas no era judío para empezar. Así es. Y bueno, pues ahí termina el capítulo 3. Vamos a el próximo Shabbat, si el Señor lo permite. Tenemos el siguiente capítulo que es súper interesante, que tiene que ver con la tentación de Yeshua. Y hoy precisamente allá, ¿verdad? Estábamos hablando en el tema de la tentación.
quién es el que verdaderamente es el tentador. Bendito Rey, gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu provisión espiritual, Señor, por la oportunidad de entender un poquito más el contexto de tu palabra, de tu enseñanza. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y también, Señor, por la responsabilidad que estamos adquiriendo al recibir mayor conocimiento de tu palabra. Permítenos recibirlo con mucho gozo, con mucha gratitud también y con mucho honor, bendito Rey. Y permítenos también ser fieles a tu enseñanza, a tu doctrina, para que nosotros, para que siempre que hablemos, Señor, delante de alguien más, delante de tus ovejas escuchen realmente tu voz a través de nosotros. Eso para nosotros es un regalo inmerecido y un honor inmerecido también. Pero estamos llamados a ello, Señor. Gracias. Gracias por considerarnos dignos de hacer eso, Padre Santo. Que esa dignidad no se pierda por la confusión que hay hoy en día. Permítenos mantenernos sosegados, tranquilos, con paz, sin ambicionar conocimiento ajeno, Señor, sino solamente recibir lo que tú ya nos has dado desde la fundación de los tiempos, Padre Santo.